Buenas tardes, compañeros, por sexta vez. Voy a hablarles sobre los órganos genitales internos femeninos. Estos comprenden los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Y vamos a empezar por los ovarios. Estas son glándulas con forma de almendra donde se desarrollan los ovocitos o los ovocitos. Son también glándulas endocrinas que producen hormonas. Cada uno de estos, o sea, cada ovario, está suspendido del mesovario. Esta es una subdivisión del ligamento ancho. Los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios ováricos cruzan la línea terminal pasando hacia y desde la cara superolateral del ovario dentro del ligamento suspensorio del ovario. El ovario también se fija al útero mediante el ligamento propio del ovario, que discurre medialmente dentro del mesovario. Los ovarios también suelen encontrarse lateralmente entre el útero y la pared lateral de la pelvis. El ligamento propio del ovario se conecta al extremo proximal, o sea, uterino del ovario, al ángulo lateral del útero, justo inferior a la entrada de la tuba uterina. Ahora pasaremos a hablar de las tubas uterinas. Estas son las que van a conducir el ovocito liberado mensualmente desde un ovario hasta la cavidad uterina. También son el lugar donde ocurre la fecundación, donde tiene lugar la fecundación. Estas tubas se extienden lateralmente desde los cuernos o astas uterinas y se abren a la cavidad peritoneal junto a los ovarios. Estas tubas se sitúan en el mesosalpín, que van a formar los bordes anterosuperiores libres del ligamento ancho. También las tubas se extienden posterolateralmente hacia las paredes laterales de la pelvis, donde se arquean anteriores y superiores a los ovarios sobre el ligamento ancho, situado horizontalmente. Y bueno, las tubas también se dividen en 4 porciones. La primera es el infundíbulo, es el extremo distal, tiene forma de embudo y se abre a la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la tuba uterina. Segundo es la ampolla, es la porción más ancha y larga, y en este sitio ocurre la fecundación del ovocito. El tercero es el istmo, la porción de paredes gruesas que entra en el cuerno uterino, y la cuarta es la porción uterina, que pasa a través de la pared del útero y desemboca por el orificio uterino de la tuba uterina. Pasaremos a hablar ahora de la vascularización de los ovarios y de las tubas uterinas. Las arterias ováricas se originan en la aorta abdominal y descienden a lo largo de la pared posterior del abdomen. A nivel de la línea terminal, cruzan sobre los vasos ilíacos externos y entran en los ligamentos suspensorios del ovario, dirigiéndose a las caras laterales de los ovarios y las tubas uterinas. Las ramas ascendentes de las arterias uterinas discurren por todas las caras laterales del útero para alcanzar las caras mediales de los ovarios y las tubas. Las arterias ováricas y uterinas ascendentes se bifurcan en ramas ováricas y tubáricas. Las venas ováricas se forman por un plexo venoso pampiforme en el ligamento ancho. Este suele fusionarse para formar una sola vena ovárica. La vena ovárica derecha asciende para drenar en la vena cava inferior, y la izquierda drena en la vena renal izquierda. Ahora vamos a hablar del útero. Este es un órgano muscular hueco y tiene forma de pera. El embrión y el feto se desarrollan en el útero. Sus paredes musculares se adaptan al crecimiento del feto y posteriormente proporcionan la fuerza para su expulsión durante el embarazo. El útero no gestante se sitúa generalmente en la pelvis menor, con el cuerpo apoyado sobre la vejiga urinaria. El útero adulto, este suele estar en anteversión. Esto quiere decir que se encuentra apuntando anterosuperiormente respecto al eje de la vagina, y en anteflexión. Este quiere decir que el cuerpo del útero está flexionado o inclinado anteriormente en relación con el cuello del útero, creando el ángulo de flexión, de manera que su masa se sitúa sobre la vejiga urinaria. Por lo tanto, cuando la vejiga urinaria está vacía, el útero se sitúa típicamente en un plano casi transversal.
Ok, entonces el útero no gestante suele medir 7.5 centímetros de largo, 5 de ancho y 2 de fondo, y pesa aproximadamente 90 gramos. El útero puede dividirse en dos porciones. La primera es el cuello del útero, forma los 2/3 superiores de la estructura e incluye el fondo del útero, que es la parte redondeada del cuerpo que se sitúa superior a los orificios uterinos de las tubas uterinas. El cuerpo del útero se sitúa entre las capas del ligamento ancho y tiene dos caras, una vesical, está relacionada con la vejiga, y la intestinal. El cuerpo está separado del cuello por el istmo del útero. La segunda porción es el cuello del útero. Es el tercio inferior, es estrecho y cilíndrico. Tiene una longitud de 2.5 centímetros y, bueno, sí, esta longitud en la mujer adulta no gestante. Se divide en dos porciones, una porción supravaginal, esta se encuentra entre el istmo y la vagina, y una porción vaginal que protruye en la vagina. La porción supravaginal está separada de la vejiga urinaria por tejido conectivo laxo, y del recto por el fondo del saco rectouterino. La uterina tiene una longitud de 6 centímetros aproximadamente. Esto es desde el orificio del útero hasta la pared del fondo. Los cuernos uterinos son las regiones superolaterales de la cavidad uterina por donde entran las tubas uterinas. Entonces, esta cavidad se continúa inferiormente con el conducto del cuello del útero. Cabe recalcar que la cavidad uterina y la luz de la vagina constituyen el canal de parto. Y las paredes del cuerpo del útero está constituida por tres capas. La primera es el perimetrio, esta es la capa serosa externa y está formada por el peritoneo. La segunda es el miometrio, esta es la capa muscular media constituida por músculo liso. Las ramas principales de vasos sanguíneos y nervios se localizan en esta capa, y durante la menstruación las contracciones de esta capa del miometrio pueden provocar los cólicos, los famosos cólicos. La tercera capa es el endometrio. Esta es la capa mucosa, participa en el ciclo de la menstruación. Si se produce la concepción, el blastocisto se implanta en esta capa, y si no se produce, la superficie interna de esta cubierta se desprende durante la menstruación. Ahora procederemos a decir los ligamentos del útero. Externamente, el ligamento propio del ovario se une al útero posterior inferior a la unión uterotubárica. El ligamento redondo del útero se une anteroinferiormente a esta unión. El ligamento ancho del útero es una capa doble de peritoneo que se extiende desde los lados del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis. Este ligamento ayuda a mantener al útero centrado en la misma pelvis. Lateralmente se prolonga superiormente sobre los vasos ováricos como ligamento suspensorio del ovario. Entre las capas del ligamento ancho, a cada lado del útero, el ligamento propio del ovario se sitúa posterior-superiormente y el ligamento redondo del útero anterior-inferiormente. La toba uterina se sitúa dentro de un mesenterio denominado mesosalpín, el ovario dentro de un mesenterio llamado mesovario, y la porción inferior al mesovario actúa como un mesenterio para el útero y se denomina mesometrio. Ok, ahora el útero es una estructura densa que se sitúa en el centro de la cavidad pélvica, como ya habíamos mencionado antes. Tiene dos soportes principales, los cuales son el dinámico, ese lo aporta el diafragma pélvico, y el otro es el soporte pasivo. Ese se debe prácticamente a que en la forma en que el útero se apoya sobre la parte superior de la vejiga urinaria. El cuello del útero es la parte menos móvil del útero debido a
este soporte pasivo, prácticamente. Ok, entonces los ligamentos cardinales o cervicales transversos se extienden desde el cuello del útero supravaginal hasta las paredes laterales de la pelvis. Los ligamentos uterosacros discurren superiores y ligeramente posteriores desde los lados del cuello del útero hasta el centro del sacro. Entonces, las relaciones del útero son anteriormente, se encuentra el fondo del saco vesicouterino y la cara superior de la vejiga. La porción supravaginal del cuello del útero se relaciona con la vejiga urinaria. Posteriormente, se encuentra el fondo del saco rectouterino y la cara anterior del recto. Y finalmente, lateralmente, se encuentra el ligamento ancho y los ligamentos cardinales. Por último, hablaremos sobre la vascularización de la vagina. Las arterias que irrigan la porción superior derivan de las arterias uterinas, las que irrigan la porción media e inferior derivan de las arterias vaginales y de la pudenda interna. Las venas forman los plexos venosos vaginales a los lados de la vagina. Estas venas comunican con el plexo venoso uterino como plexo uterovaginal y drenan en las venas ilíacas internas a través de la vena uterina.